Agradezco a Dios la nueva oportunidad que tengo de poder comunicarme con todos ustedes. Es un privilegio, siempre lo reconozco, el poder tener este tiempo de reflexión. Es cierto que todos nos equivocamos, todos cometemos errores y la Biblia habla acerca de que todos hemos pecado para con Dios. Y por supuesto, esto desencadena en que nosotros tenemos o llegamos a tener una vida desordenada. Resultados de toda equivocación, de todo error, del pecado nuestro, de la humanidad, trae como consecuencia cosas que no nos agradan y que nosotros necesitamos saber, poder en un tiempo, poder resarcir, poder reflexionar. Y este es un buen tiempo para nosotros poder hacerlo. También había un hombre en la Biblia que había cometido errores y esos errores, por supuesto, lo habían llevado a tener un desprecio con los de su nación. En esta oportunidad hablo de Mateo, el evangelista, el que escribió el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Dice en su contexto histórico de vida que él sí era un judío, pero acuérdense que en ese entonces el imperio romano estaba dominando todo Israel o todo el mundo conocido en ese entonces. Ahora, cuando nosotros vemos a Mateo, lo encontramos en un banco sentado y está cobrando impuestos. Era un publicano. Un publicano era una persona que el gobierno o el imperio romano le daba una jurisdicción sobre ciertas partes geográficas y él podía cobrar impuestos para Roma de sus hermanos los judíos. Y no tan solamente esto, sino que también él podía añadir un poco más del valor, del porcentaje, y él podía tener dinero. Pero Jesús llega hasta él y Jesús le dice, ven, sígueme. Y como le había dicho a sus discípulos, que les haría pescadores de hombres. Y cuando Jesús llega a la vida de Mateo, Mateo no duda ni un momento en poder levantarse, dejar ese oficio y seguir a Jesús. Como estoy seguro que cuando nosotros hemos llevado vidas que hemos cometido errores, llega el momento en el cual ya no queremos seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo y queremos nada más tener la oportunidad de que Jesús pueda llegar a nuestra vida y pueda ofrecernos algo tan diferente a lo que hemos estado viviendo o hemos estado haciendo. Pues bien, yo quiero reflexionar sobre esto en el pasaje de Mateo capítulo 9, versículo 9 hasta el 13, y me llama la atención ciertas cosas en cuanto a Mateo, la oportunidad que tuvo Mateo y la oportunidad que tenemos todos nosotros. Por eso he titulado esta reflexión Misericordia versus legalismo religioso. Lo primero que quiero que veamos acá es que la vida despreciable de Mateo. Era un hombre judío y como judío, por supuesto, de parte de los judíos no gozaba de buena reputación. Era un publicano, era considerado como un pecador. Nadie de sus coterráneos en la par judíos no querían acercarse, no querían convivir, no querían estar cerca de Mateo. Era un hombre despreciable porque era un traidor. Estaba vendiéndose por dinero, por hacer riquezas, por supuesto, al imperio romano. Era despreciable. Como muchas veces nuestros errores, aunque no tengamos un acto de corrupción o un acto de parte económica o material, pero nosotros por nuestros errores también somos muchas veces señalados y que realmente hay gente que se aparta de nuestras vidas. Y es algo aceptable o normal que nosotros podamos ver frecuentemente estas situaciones en nuestro entorno. Pero otra cosa que vemos acá es que la misericordia de Jesús llega a la vida de Mateo sin importar. Cuando Jesús llega allí le dice, veo a Mateo y lo vio como un potencial, como ese gran discípulo, como ese gran apóstol y le dice, ven, sígueme. Y Mateo, sin dudarlo, por toda la vida que ya estaba viviendo, por todo lo que ya él conocía, se levanta, deja todo y comienza a seguir a Jesús. Por 3 años y medio que estuvo con Jesús y esto fue la gran bendición, por supuesto, para él. Y por supuesto la gran bendición desencadena en que finalmente Mateo
se le da ese privilegio de escribir el Evangelio de Mateo, ese Evangelio de Mateo de una característica tan hermosa contenida en la palabra de Dios. De ser un publicano, un pecador, ahora ser el escritor del libro de la Biblia, de la santa palabra de Dios. Ahora, una última cosa quiero que veamos acá. Es el respaldo de la misericordia, el respaldo de la misericordia que le trajo, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo cuando Él aceptó esa misericordia. Ahora, fíjense, versículo 12, versículo 13 del capítulo 9 de Mateo, nosotros vamos a leer acá, y yo se los leo, usted lo puede leer también, usted lo puede escuchar. Dice acá: al oír esto Jesús les dijo, los santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque los fariseos estaban diciendo que Jesús comía con publicanos, con pecadores, que como que no les conocía. Pero sin embargo Jesús le dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues si aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que ha venido nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se junta o se acerca a un leproso, se acerca a una prostituta, se acerca a los pecadores, porque cuando Jesús dice allí en el versículo 13, dice, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vino a buscar personas tal y cual como usted y como yo. Personas que por los errores que hemos cometido, por las equivocaciones que hemos tenido, Él viene a nuestra vida y nos da la vida eterna. Y Jesús se la juega con cada uno de nosotros. Se la juega en el sentido que Él quiere bendecirnos aunque sea criticado. Usted y yo necesitamos aceptar esa misericordia de Dios. Así que Dios pueda bendecirnos en este día y usted pueda aceptar esa misericordia. Si no aceptamos la misericordia de Dios, por supuesto, no es un final feliz lo que nos espera. Que Dios le bendiga grandemente.